Buenos días, nosotros somos el grupo 10, el cual está conformado por Sebastián Quesada y mi persona, Adriana Huerta. Nuestro proyecto se basa en la resolución del problema 4.C7. El objetivo general del proyecto es calcular los posibles valores para la masa del cilindro y el ángulo para la posición de equilibrio del sistema mediante el uso de Python, para la comprensión de la relación del ángulo de abertura de la placa con la masa del cilindro. El concepto más importante que vamos a estudiar son las fuerzas. Las fuerzas pueden ser internas o externas. No es que las fuerzas internas no tengan relevancia, sin embargo, al momento de realizar un diagrama de cuerpo libre, el cual nos servirá para futuras ecuaciones como sumatoria de fuerzas, momentos, entre otros, realmente son las fuerzas externas las que tienen mayor relevancia y son graficadas en este diagrama. Las fuerzas pueden tener magnitud y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que unas fuerzas serán más grandes que otras y que pueden moverse o dirigirse en cualquier dirección con respecto a un ángulo. Estas pueden ser expresadas de forma escalar o vectorial. Todo dependerá del plano o la forma del ejercicio o situación. Como dije previamente, en el diagrama de cuerpo libre se grafican las fuerzas externas. En este caso tenemos un objeto, el cual siente tres fuerzas externas que van en diferente dirección y que, por el tamaño de las flechas, podemos inducir que son de diferente magnitud. El diagrama de la parte derecha realmente no es un diagrama de cuerpo libre porque no está el objeto a estudiar, pero sí podría servirnos para comprender un poco más la magnitud y dirección de cada uno. Previamente no mencioné que las fuerzas tienen como función generar movimiento al objeto o sistema. Este movimiento puede ser rotacional o traslacional. El rotacional, como bien dice, va a rotar el objeto, mientras que la traslacional se va a mover de esta forma, únicamente deslizándose. Bueno, el momento podríamos decir que se podría categorizar de dos formas. La primera ambas dependen de la forma en que esté la fuerza. La primera es que cuando la fuerza está paralela al plano de acción, a la línea de acción, perdón, el momento se calculará el vector posición cruz el vector posición producto cruz F. El vector posición irá desde el punto, en este caso, desde el punto O, que será donde vamos a estudiar el momento, hasta donde se encuentra la fuerza. Cabe mencionar que en este caso todas las cantidades van a ser vectoriales. En caso de que tengamos, como en este caso, la fuerza perpendicular a la línea de acción, bastará con multiplicar la distancia que separa al punto a estudiar con la fuerza por la fuerza, es decir, una multiplicación de D por F. Las fuerzas par son fuerzas de igual magnitud, pero de diferente dirección o de diferente signo. En este caso tenemos un objeto rectangular, podríamos decir que es una viga, de masa despreciable porque no se indica ningún peso, y dos fuerzas, una fuerza F que va hacia abajo y una fuerza F que va hacia arriba. Si nosotros vemos y le asignamos valores, por ejemplo, esa sería una fuerza menos F y esta una fuerza más F, que al momento de realizar una sumatoria de fuerzas en el eje Y se anularía. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre el sistema va a estar en equilibrio si es que existen fuerzas par. Los apoyos generalmente van en dirección contraria a las fuerzas que siente el objeto, para que no se muevan o resistan estas fuerzas. Aunque, si lo pensamos bien, las reacciones también son un tipo de fuerza, una fuerza de aguante, por así decirlo. Dependiendo del tipo de apoyo, será la cantidad de fuerzas. Este es el problema que vamos a estudiar, diagrama de cuerpo libre del cilindro, el cual solo siente dos fuerzas, una fuerza de tensión y una fuerza del peso, ambas en diferentes direcciones. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Sebastián.
Continuando con lo que decía mi compañera, tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre del panel. Este tiene bastantes lo que son reacciones, como por ejemplo la tensión con la cuerda, además de sus bisagras en los puntos A y B. Listo. También tenemos lo que son varias variables y fuerzas, como en este caso tenemos la variable A y la variable B, que son las distancias que tenemos del punto en el eje del origen, en el eje Z hasta el punto C. Y en B es la distancia del origen hacia la distancia en Y de la altura. Tenemos otras fuerzas involucradas y otros valores como el peso, la tensión, el peso del cilindro, masa del panel y la masa del cilindro. Ya. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, es mejor sacar lo que son, usar el método de vectores. También es importante aclarar que estamos usando un ángulo de 45 grados. Además de que consideramos ciertas variables en otras dimensiones de nuestro panel para una mayor claridad. Listo. Como podemos ver, los vectores de posición en los puntos del sistema de origen son estos que podemos ver aquí a continuación. DOM, DOC, que son que usas lo que es los ángulos para ir por la distancia, por el camino que tiene que ir. Acá hay otros lo que son las fórmulas para los que los momentos o los vectores, también lo que son la simplificación de las ecuaciones anteriores, y con este ya, con la fórmula final, podremos sacar lo que es el valor final para lo que nos pide el ángulo. Listo. En este caso, lo que los resultados teóricos nos dan que la masa del cilindro, para que los 45 grados se mantengan en equilibrio, tiene que ser de 18.2 libras. O, en el caso de que sea normal, el peso sea normal, el ángulo de equilibrio debería ser de 64.56 grados. Para esto usamos lo que es el programa de Python, en el cual podemos ingresar ciertas fórmulas para poder simplificar el proceso de realizar los cálculos en este programa. Usamos tuvimos un cierto número de fallos al encontrar los datos, pero nos acercamos con bastante entendimiento al valor que nos daba en la práctica. Hicimos en este caso un cálculo dependiendo del ángulo de mediante vaya avanzando desde los 0 grados hasta los 90 grados, dándonos los siguientes resultados. Por ejemplo, en este caso podemos ver los resultados del ángulo 0 hasta el 25. En este caso podemos ver desde el ángulo 26 hasta el 50. En este caso desde el 51 al 75. Y acá por último podemos ver cómo sale desde el 76 hasta el ángulo de 90 grados. Listo. Calculamos el porcentaje de error de esto porque, como les expliqué, hubo un cierto fallo. En cambio, el porcentaje de error de la masa en el cilindro de los 45 grados nos salió un 9.01% de error. Y para el ángulo de equilibrio, cuando la masa del cilindro es igual a las 20 libras, como se especificaba en el ejercicio, nos da un margen de error del 3.97%. En el análisis de resultados, el error se encuentra en un rango muy aceptable, muy menor a lo que es 5%, que es un valor muy ínfimo, muy bajo, como para hacer una gran variación dependiendo de los datos usados para el programa que se usó con Python. Para las conclusiones hay que saber los factores externos que afectan los resultados obtenidos. En este caso, por un mal cálculo, por una mala fórmula o incluso por un mal tipeo en el caso de lo que es el programa, porque como podemos ver, es diferente a lo que es usar las fórmulas que se utilizan en físico a lo que es la programación para poder lo que es sacar un resultado directo. En este caso lo que hicimos fue pedimos lo que es el primer ángulo hasta el final del ángulo y la masa, que con eso calculamos todo lo que es cada ángulo
dependiendo de la variación de lo que vaya de uno en uno hasta llegar a los 90 grados, cada uno viendo su variación de ángulo, y la masa, porque con esto también calculábamos, dependiendo del peso que se daba, cambiaba la velocidad en la que cambiaba el ángulo, y con esto podíamos sacar el valor del ángulo que cambiaba.